Fase 3. Análisis de la información. Curso Competencias Ciudadanas. Dorinadín Padilla Arevalo. Como primera causa de la problemática de don Antonio y doña Julia y su familia encontramos el trastorno de déficit de atención. Partiendo del modelo híbrido de Barclay 1997, el TDAH es un término peculiar que se relaciona a un grupo de trastornos en estudiantes que se revela con complejidades representativas para el aprendizaje y el acoplamiento familiar, escolar y social. El TDAH puede acontecer en el transcurso del ciclo de la vida del individuo, pero se presenta de manera específica y álgida en la etapa vital entendida entre el medio del nacimiento, entre el nacimiento y la pubertad. Vamos a evidenciar algunas características del trastorno de déficit de atención. La primera, tenemos que los individuos no presentan suficiente concentración a las peculiaridades y ejecutan errores por equivocación en las actividades y en las tareas escolares. Trabajan de forma desordenada y sucia. Frecuentemente se encuentran desprevenidos como si no escucharan. También encontramos algunas características que van direccionadas a la hiperactividad, como movimientos excesivos, no están sentados por mucho tiempo, no juegan de manera pacífica. Es frecuente que se la pasen saltando en momentos donde es conveniente que estén quietos. Ahora, las características que están vinculadas a la impulsividad, tenemos las siguientes. Frecuentemente conversan en exceso y tienen dificultades para aguardar su turno. No tienen paciencia para esperar que se les finalice el planteamiento de una pregunta y responden impulsivamente. Bueno, según la Ley 1618 del 2013, la ley estatutaria, conviene lo siguiente en el artículo 1. Propósito: la intención de la actual convención es impulsar, defender y afianzar el goce pleno y en condiciones de equidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todos los individuos con discapacidad y fomentar el respeto de su dignidad peculiar. Los individuos con discapacidad incorporan aquellos que poseen deficiencias físicas, psicológicas, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que al relacionarse con diferentes obstáculos puedan dificultar su participación absoluta y efectiva en la comunidad en equidad de condiciones con otras personas. Esto es lo que nos dice esta parte de esta ley referente a las discapacidades de los niños, que entre esos entran los niños con déficit de atención e hiperactividad. Aparte de tener que lidiar Lucas con este trastorno, también tiene que lidiar con un acoso escolar, y esto es otra causa. Según el noruego Olgus 1983, precisa que el maltrato entre individuos sirve de punto de partida para revelar el fenómeno en sus peculiaridades fundamentales. La victimización o maltrato por abuso entre individuos es un comportamiento de hostigamiento tanto físico como psicológico que lleva a cabo el estudiante hacia otro, al que selecciona como víctima de frecuentes agresiones. Bueno, en el artículo 2 de la Ley 1618 del 2003 de la Ley Estatutaria nos habla sobre la discriminación por discapacidad. Vamos a hablar un pedazo referente a este tema. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tengan el propósito, el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en equidad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural y civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Otra de las causas que es evidente en esta problemática es la escasez de recursos por parte del colegio e incapacidad en los docentes para abordar la problemática. Para garantizar el derecho a una educación de calidad, los sistemas educativos no solo requieren asignar recursos, sino también fomentar protocolos de concientización y proporcionar formación actualizada en discapacidad y educación inclusiva a los docentes del aula y otros actores de los establecimientos educativos, por ejemplo, rectores, coordinadores, docentes de apoyo, orientadores escolares, etc. Agrupar y presentar lineamientos concretos referentes a la forma de llevarse a cabo los procesos de caracterización pedagógica de los alumnos con discapacidad.
Bueno, según Steinbach y Jackson, 1999, la educación inclusiva es aquella que parte del hecho de que todos los alumnos integren y constituyen parte del sistema educativo y por tanto todos pueden formarse y desarrollarse en su ciclo vital de manera normal en la escuela y en la comunidad. Otro caso que se evidencia es el desconocimiento de los diferentes mecanismos legales y constitucionales que debe acudir don Antonio para hacer valer sus derechos. Aquí encontramos la acción de tutela en el artículo 86, cuya función es la siguiente: proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por acción o omisión por cualquier autoridad pública o particulares que cumplan funciones públicas. Artículo 23, derecho de petición. Consiste en la facultad que tienen los individuos de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y de obtener pronta resolución. Aquí encontramos mecanismos legales, las demandas laborales, es el medio para formar una serie de peticiones ante los jueces laborales y administrativos con el fin de exigir los derechos. Otra de las causas que cabe en este mecanismo es el despido injustificado que sufrió don Antonio. A través de esta acción hubiese podido llegar a un acuerdo o a ser indemnizado. Otro mecanismo legal es la conciliación, un mecanismo de resolución de conflictos a través de la cual más personas gestionan por sí mismos la solución de diferentes falencias con ayuda de un tercero neutro y calificado. Otra de las causas es la ignorancia frente a los mecanismos de protección de derechos humanos que deben garantizar el Estado colombiano. Entre esos derechos vamos a mencionar algunos, como son el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a la igualdad, protección ante la ley, igual acceso a la justicia y medios de reparación efectivos, entre otros. Otra de las causas es el desconocimiento del sistema de gobierno que nos rige. Para esto voy a citar dos artículos que son muy importantes en la Constitución, y es el artículo 1, que dice lo siguiente: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democráticas, participativas y pluralistas, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. También citaremos el artículo 2, donde nos dice lo siguiente: el propósito básico del Estado es servir a la sociedad, promover la prosperidad general, garantizar la vigencia de los principios, derechos y obligaciones estipulados en la Constitución, promover la participación de todas las personas en la toma de decisiones que les afecte a la economía del país, la vida política, administrativa y cultural, defender la independencia del país, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la implementación del justo orden. Otro de los derechos que le han sido vulnerados a don Antonio es el derecho, la vulneración de derechos. Entre estos derechos nombraremos los siguientes: derecho a la vida y a la integridad física, derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, derecho a igual protección ante la ley, igual acceso a la justicia y medios de reparación efectivos, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros. Otra de las causas que se evidencian en la problemática es el desconocimiento del sistema de gobierno que nos rige. El objetivo primordial de la democracia es la de posibilitar y estimular la intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con gestión pública y en todos aquellos procesos decisorios para la vida y la orientación del Estado y la sociedad civil. Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-336-1994. El artículo 1 de la Constitución nos dice lo siguiente: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democráticas, participativas y pluralistas, fundadas en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En el artículo 2 podemos observar lo siguiente: el propósito básico del Estado es servir a la sociedad, promover la prosperidad general, garantizar la vigencia de los principios de derechos y obligaciones estipulados en la Constitución, promover la participación de todas las personas en la toma de decisiones que afecten a la economía del país y la vida política, administrativa y cultural,
defender la independencia del país y mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la implementación del justo ordenada. El establecimiento de las autoridades de la República que tiene como objetivo proteger la vida, el honor, la propiedad, las creencias y otros derechos y libertades de todas las personas que viven en Colombia y velar por el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado y de las personas. Distribución del ingreso en la sociedad colombiana está lejos de ser justa. Otro de las causas que podemos visualizar en esta problemática es la vulneración de los derechos. Aquí podemos encontrar los derechos que se le vulneraron a don Antonio, que son los siguientes. En el campo laboral, el artículo 25 de la Constitución nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Como ya sabemos, al despedir a don Antonio injustificadamente, este derecho fue vulnerado. En el artículo 13 nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y opiniones, sin ninguna discriminación, por razones de sexo, raza, origen nacional o familia, lengua o religión, opinión política o filosófica. Es de recordar que a Lucas, el hijo de don Antonio, fue excluido por su discapacidad en la institución educativa donde estudiaba. Por lo tanto, también fueron vulnerados su derecho, sobre todo el de la igualdad. Otro derecho vulnerado fue el derecho de la educación. En el artículo 67 nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes, valores de la cultura. Otra causa de gran importancia es la desigualdad social. Bueno, las familias con niveles socioeconómicos más altos tienden a tener mayores tasas de participación en la educación infantil. Para los niños de 3 a 5 años, según Bernal 2014, los estudiantes desfavorecidos también tienden a asistir a escuelas y universidades desfavorecidas que a menudo carecen de recursos humanos y financieros. OCDE 2011. La pobreza constituye una condición que vulnera derechos. El incumplimiento de algunos de los derechos económicos y sociales es independientemente con otros, y todos ellos quedan vulnerados y reproducidos por condiciones de carencia social asociadas a la pobreza, de acuerdo con las definiciones de la ONU y sus organismos especializados. Despido injustificado. Esta es otra causa que se evidencia en la problemática de don Antonio y de su familia. Mientras en Colombia se reportan 1.23 millones de personas contagiadas por COVID-19, la cifra de desempleos para septiembre del 2020 la triplicaba con 3.79 millones de personas. El DANE reporta además un conjunto de desagregaciones que evidencian la vulnerabilidad de grupos particulares. El desempleo es una enfermedad que produce una cadena de consecuencias sobre la economía, el bienestar y la salud pública. La informalidad es un problema estructural del mercado laboral, es la respuesta ante un desequilibrio entre oferta y demanda de los trabajadores. Otra de las problemáticas que encontramos es la exclusión social y la escasez de recursos. En el campo de la educación, los países de América Latina han adoptado los principios de la Declaración de Educación para Todos en sus políticas, pero en la práctica existen diferentes factores que excluyen y discriminan a muchos estudiantes del sistema educativo. Niñas y niños con necesidades educativas están relacionados a las discapacidades. No existe estadística confiable para los grupos más excluidos en muchos países, pero si las hay, es obvio que una gran proporción de estos estudiantes no recibe ningún tipo de educación especializada. Si bien la tendencia política de varios países es promover la integración de los estudiantes en las escuelas, la gran mayoría de las personas son admitidas en centros de educación especial, por lo que son más discriminadas. La pobreza, la precariedad laboral y la escasez participativa ciudadana debilita los lazos que mantienen y definen las condiciones de pertenencia social, provocando la ruptura de los lazos sociales y la exclusión. Muchas gracias.